Bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a iniciar el culto de adoración de este domingo 22 de agosto con la participación de nuestro hermano Ángelo con un preludio. Con ese mismo espíritu de adoración, hermanos, vamos a continuar con la oración de invocación. Todos en actitud de reverencia oramos a nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos en esta hora por la bendición de estar en tu casa. Gracias, Padre, porque tú nos amas y porque a lo largo de esta semana tú nos has bendecido. Gracias, Señor, porque hemos recibido de ti bendición tras bendición, Señor, y por eso te alabamos y glorificamos tu nombre. Estamos en esta hora pidiendo tu dirección, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, que tú estés en medio de nosotros y que este culto sea únicamente con esa finalidad de adoración y de agradecimiento por todo lo que tú has hecho con todo tu pueblo, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar con el himno número 74, ¿Cuál grande es Él?
Hermanos, continuamos adorando a nuestro Dios a través de la lectura bíblica que se encuentra en Hebreos 5, versículos 8 y 9. Hebreos 5, versículos 8 y 9. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Vamos a continuar, hermanos, a través de la oración de intersección a cargo de nuestro pastor. Muy bien, vamos a orar. Y el Salmo 54 dice lo siguiente: oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Señor y Dios Padre, ante ti estamos, solicitándote primeramente tu perdón y tu misericordia para con tu iglesia, para con las familias, para con cada uno de nosotros, Señor, al no reconocer tan hermosa misericordia derramada en tu Hijo amado Jesucristo, como deberíamos hacerlo, Señor, con un corazón dispuesto a alabarte, a glorificarte, con un corazón derramado delante de ti, con un corazón, Señor, agradecido. El día de hoy, Señor, nuestros compromisos, nuestras necesidades, nuestras debilidades, son una prioridad en este mundo. Buscamos resolverlos, buscamos dar una solución a cada situación desde nuestra perspectiva, sin interesarnos saber lo que tú ya tienes preparado para con cada uno de nosotros. Nuestra rebeldía es grande, Señor, nuestra desobediencia. No queremos escucharte, mucho menos obedecerte, Señor. Y aún ahí está tu gran amor y tu gran misericordia por cada uno de nosotros, guardándonos, sosteniéndonos con poder. Clamamos a ti por salud, clamamos a ti, Señor, porque nos fortalezcas en nuestras debilidades, que nos sostengas con mano fuerte y extiendes tu mano con poder, Señor, hacia cada cuerpo. Muchas veces, Señor, tú estás obrando ahí en nuestra salud, sosteniéndonos, pero nuestra incredulidad no permite, Señor, nuestra desobediencia no permite, Señor, que tú actúes. Lo sabemos, lo entendemos, pero no respondemos. Así que, Señor, ayúdanos a ser ese pueblo agradecido. Quebranta nuestros corazones, nuestra mente, todo nuestro ser a tal manera, Señor, que verdaderamente seamos hijos del Dios Altísimo. Que demos ese testimonio, Señor, de que tú estás con nosotros, porque hacemos las cosas a la manera de tu Hijo amado Jesucristo, para con el mundo, para con nuestras familias, para con tu pueblo, Señor. Solamente tú lo puedes hacer, Padre. Y clamamos, Señor, porque estés con nosotros para quebrantar nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente. Y permite, Padre, que tu palabra lo haga. Que permita, Señor, que los medios que nos has dado, Señor, sean suficientes. Y permitan, Señor, que a través de ellos fortalezcamos nuestra fe. Caminemos contigo. Así que en Cristo Jesús, visítanos en nuestros hogares y guárdanos de todo mal.
Sabemos que nos darás el pan de cada día, Señor. Sabemos que bendecirás el fruto de nuestras manos, los negocios, porque sabemos también reconocemos que tú nos sostienes y provees a través de ellos. Y ahí bendícenos. Y ayúdanos a reconocer que tú estás ahí, en el día a día, sosteniendo, para aprender a confiar en ti, a querer a ti, y tener ese corazón dispuesto, Señor, de visitarte en tu casa, de alabar, de glorificar, de hacer las cosas como tú mandas que sean, para dar testimonio que estás con nosotros. Así que en Cristo Jesús quédate en medio de tu poder. Amén. Continuamos, hermanos, con una participación especial. Nuevamente, dándole la gloria a nuestro Dios. En este mes de agosto, hermanos, en el que celebramos el mes de la Biblia. Y para darle énfasis a este mes, hermanos, un grupo de hermanas han preparado una lectura selecta o un salmo o una poesía, pero todo va a ser para darle la gloria a nuestro Dios y acordándonos que se está celebrando el mes de la Biblia. Yo voy a recitar el Salmo 121, hermanos. Este salmo llena mi vida de confianza, de esperanza, de fe. Es uno de mis salmos, junto con el 23, de los preferidos. La palabra de Dios dice: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie al resbaladero, ni se dormirá el que me guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es mi guardador. Jehová es mi sombra a mi mano derecha. El sol no me fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová me guardará de todo mal. Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y sigamos gozándonos en el Señor. Que tengan una feliz tarde. Sigamos adorando a nuestro Dios a través de nuestra lectura que se encuentra en Romanos 5, versículos 3 y 4. Romanos 5, versículos 3 y 4. Y la palabra de Dios dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. Vamos ahora a la proclamación de la palabra. El título de nuestro mensaje del día de hoy se llama Forjando un carácter semejante al de Cristo. Está a cargo de nuestro pastor, el presbítero Luis Rogelio Martínez. Vamos a pedir al Señor que esté con nosotros y sea su Espíritu el que hable a la iglesia de Cristo a través de su palabra, a través de esta palabra expuesta el día de hoy,
con el propósito de reconocer su voluntad. Señor y Dios Padre, permite que tu Espíritu Santo redarguya, fortalezca, nos dé la luz necesaria para entender y comprender tu voluntad y tu propósito, permitiendo, Señor, así que nuestra fe sea fortalecida al entregar también nuestra voluntad delante de ti, nuestro corazón quebrantado. Y, Señor, obedecerte al caminar contigo, haciendo las cosas a la manera de Cristo. En Cristo Jesús. Amén. Forjando un carácter semejante al de Cristo. Y se me viene a mí una pregunta muy seguido. ¿Qué es necesario ante ese deseo y voluntad de Dios de la salvación de vuestra alma? ¿Y qué tan importante es ser como Cristo? ¿Por qué Dios nos pide ello? ¿Por qué nos invita a obedecer? ¿Por qué nos invita a tener un corazón limpio? De tal manera que podamos ver a Dios. Y ahí está la pregunta. Una pregunta. Porque no nos podemos quedar nada más en el primer paso de que al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos salvos. Todo esto tiene un propósito y un objetivo para el reino de Dios, para glorificar al Padre que está en los cielos, para ser llamados hijos de Dios. Y entonces, esta es una invitación a que hay que caminar con el Señor, con Cristo. Y para ello nos comprendemos, entendemos que un diamante usted lo puede reconocer y ver como una joya hermosa. Pero para que sea la pieza más fina y hermosa que usted ve ahí en los escaparates donde se venden estos diamantes, debe ser tallada, debe ser cortada con una precisión que dé una forma y belleza a la vez. Por lo que el joyero, en muchas ocasiones, en muchos momentos, debe usar un cincel y martillo para quitar todas las asperezas, una lima para afinar, y así en muchas ocasiones se requiere una pulidora o taladro cuando el material es demasiado duro y áspero. ¿Qué quiero decir con esto, con esta figura retórica? Que nuestras vidas también pueden tener ese aspecto al tener un corazón endurecido, una mente endurecida. Porque venimos de ser pecadores. Porque tenemos toda una cultura y una formación que muchas veces no agradan a Dios, en la manera y la forma en que hacemos las cosas, como respuesta a las reacciones, a las situaciones de la vida. Por lo tanto, ahí entendemos que así es Dios con nuestra vida para formarnos. Y en su momento, yo les puedo decir que hasta usará un marro y tal vez hasta una pulidora para quitar todo aquello que no es belleza delante de Dios. Porque lo que el Señor desea de ti es lo más hermoso.
Y por lo tanto, hoy estamos viviendo situaciones muy difíciles que en muchos tiempos muchos de nosotros no los pasamos. Fueron tiempos agradables o común y corrientes, pero los últimos 2 años han sido un poco más difíciles. Y en muchos casos, muchos hermanos, muchas personas, estas situaciones se han agravado y han sido tremendamente difíciles. Pero todos estos problemas son útiles para fortalecer el carácter, y entre más difícil nos llevará a tener una fortaleza espiritual y moral. Eso es lo que debemos aprender de todas estas situaciones. Recordemos que los sucesos y todo aquello que pueda lastimar nuestra vida no es tan importante como lo que sucede en nuestro interior. Porque el propósito de Dios es la salvación de vuestra alma. Y desde ese punto y desde ese contexto debemos vivir la vida. Las circunstancias son temporales, pero te voy a decir un secreto: tu carácter durará para siempre. Vayan ustedes a la primera carta de Pedro, ahí en el capítulo 1, en el versículo 7. Yo te invito, acércate a la palabra de Dios. Ahí Pedro dijo: estos problemas vienen a demostrar que su fe es pura. Esta fe vale mucho más que el oro. Se las traigo en esta versión para poderlo entender y comprender mejor. Es decir, tu fe que demuestra la santidad de tu alma es más importante de cómo reaccionas a los problemas que rodean tu vida. Porque a veces reaccionamos de manera equivocada, muy humana, muy apartada de Dios. Y ahí es donde entendemos que debemos ser afinados, puros, así como la plata pura refleja el rostro de una persona al mirarse en ella. Es decir, tu testimonio y tu manera de vivir reflejarán esa fe, esa santidad de tu alma. Santiago lo dice ahí en el capítulo 1, versículo 3, y dice así: Santiago dijo, bajo la presión, su vida de fe queda al descubierto y muestra sus colores verdaderos. Es decir, muestra la verdad de tu fe. Podemos decir muchas cosas, pero la realidad es que la manera como reaccionamos, como respondemos, como actuamos en la vida, dan testimonio de lo que creemos de Cristo. Para ser como Jesús es necesario atravesar el mismo camino que Él caminó. Soledad, tentación, estrés, la crítica, rechazo y muchos otros problemas son situaciones y circunstancias que fortalecen tu fe en el caminar con el Señor. Ahí la carta de Hebreos lo dice claramente, el capítulo 5, versículos 8 y 9. Y si tú no estás deseoso de caminar ese camino que está demostrado ahí, es difícil, muy difícil para la vida cristiana. Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció y fue perfeccionado por el sufrimiento, dice la palabra de Dios. Y entonces se me viene la pregunta: ¿habría alguna justificación para que el hombre sea examinado de tal, es decir, eximido, sea eximido de tal proceso? Es decir, en tu mente y en tu corazón está el decir: eso lo padeció Jesús y lo padeció para mí, para que yo tenga vida. Pero ya está resuelto el problema.
Posiblemente sea su pensamiento, tu posición, pero estás muy equivocado. La realidad es que estamos invitados, estamos llamados a caminar ese mismo camino mientras tengamos una vida. Obviamente, no estoy hablando de teologías que nos invitan a vivir una vida de sacrificios y cosas de esas, de austeridades. No, sino aprender a fortalecernos a través también de las circunstancias difíciles que en la vida se nos dan, porque es una vida corrompida, la que nos rodea con situaciones muy difíciles. Pero lo importante es entender que Jesús aprendió a través de la obediencia al Padre. Y a través de esa obediencia fue perfeccionado a través de las circunstancias que Él padeció. Hoy tenemos circunstancias de mil maneras que nos llevan a fortalecernos o a no creerle a Dios. Inclusive a retirarnos de la presencia de Dios cuando nuestra fe es muy débil. Así que, si Jesús padeció, Romanos 8, versículo 17 dice lo siguiente: nosotros padecemos exactamente por lo mismo que atraviesa Cristo. Si pasamos por tiempos difíciles con Él, entonces seguramente pasaremos por los tiempos buenos con Él. ¿Estás dispuesto a caminar ese camino de Cristo? ¿Va a limpiar tu corazón? Y solo los de corazón limpio, de manos limpias, que tienen un corazón conforme a Dios, verán a Dios. Eso me lleva a entender entonces que es una realidad, que los problemas, en lugar de llevarnos a la ansiedad, a la angustia y todo eso, nos deben fortalecer. Debemos entender, debemos aprender y a confiar en el Señor. Porque los problemas por sí, en lugar de tener y darnos templanza, nos llevan a tener amargura, frustración, y así nunca vamos a crecer en la fe. Pero si confiamos en el Señor, si obedecemos al Señor y intentamos hacer las cosas a la manera de Cristo, obviamente que vamos a ser fortalecidos. Por lo que es necesario reconocer que debemos actuar como Cristo lo hizo. Y para ello debemos tener el primer detalle. Recuerda que el plan de Dios es lo mejor. Él sabe lo que es mejor. No solo lo bueno, sino lo mejor para ti. Así lo vieron los grandes hombres de la palabra de Dios, José, Daniel, Pablo. Y dice la carta de Hebreos capítulo 12, ahí en el versículo 10, lo siguiente, fíjense lo que dice: Dios está haciendo lo mejor para nosotros, entrenándonos para vivir para Él de la mejor y más santa manera. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Ese es el propósito de leer la palabra de Dios, de estar en oración, en alabanza. Pero si tú no tienes comunión con Dios, si no le pones delante del Señor tus necesidades, tus pruebas, tus luchas, y no te acercas a la palabra, es difícil encontrar ese fortalecimiento. El problema entonces está en que nuestra visión y pensamiento siempre es a corto plazo. Quiero resolver los problemas de inmediato. Pero la realidad es que debemos actuar y vivir siempre mirando al resultado final. ¿Y tú sabes cuál es el resultado final? La salvación de tu alma. Si tú no vives
para conservar la salvación de tu alma, ¿a dónde vas a llegar? El segundo detalle que yo tengo aquí es que, por lo tanto, debemos regocijarnos y dar gracias. Y la primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, y dice lo siguiente: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. El testimonio de un corazón que camina con Cristo es siempre dar gracias. Y entonces me viene a mí la pregunta: ¿cómo dar gracias en una situación difícil? Siempre reclamamos, siempre dudamos, objetamos y hasta nos volteamos y le damos la espalda a Dios. Pero la verdad es que debemos entender que el Señor no es injusto y mucho menos se goza con nuestro mal. Entonces damos gracias, porque a través de esos problemas o sucesos difíciles, Él transformará nuestras vidas, que nos llevará a que en el cielo tendremos una recompensa. Nos debemos alegrar al saber que Dios está con nosotros, aún en medio del dolor. Ahí confiaremos, creeremos, caminaremos. Por lo tanto, el tercer detalle que debemos entender y comprender en esto es: niégate a dar por vencido, sé paciente y persiste en vivir en la santidad de Dios. Siempre entendiendo que el proceso, es decir, la formación del carácter, es un proceso lento. Santiago 1, versículos 3 y 4 lo señala. Dejen que el proceso continúe hasta que su paciencia se desarrolle totalmente y encontrarán que se han vuelto como un hombre de carácter maduro y más adelante sin debilidades. Vaya usted la palabra de Dios. La misma palabra de Dios nos está diciendo cómo debemos conducirnos en este caminar con Cristo. Debemos entender que no se debe eludir de hoy en adelante las dificultades o problemas de la vida. Esto nos lleva a retardar nuestra madurez espiritual cuando usted busque solucionar los problemas a su manera y no depositándolos en las manos del Señor. El dolor se da al enfrentar los problemas, como también hay dolor al aceptar la negación o evasión del asunto. Es una realidad. Siempre hay dolor porque así es la vida. Por lo tanto, usted tiene la decisión de hacerlo a su manera o hacerlo a la manera del Señor. Pero el final no es el mismo. El resultado final no es el mismo. Cuando estamos en un proceso de negación, siempre tenemos esta oración y le decimos al Señor: consuélame, Señor, ayúdame a sentirme bien. Pero las oraciones clamando al Señor, diciendo: ¿por qué a mí? Y ese tipo, obviamente, dan testimonio en nuestra poca fe depositada en Dios. Transforme su oración y solicítele al Señor y dígale: dame sabiduría, dame fortaleza. Requiero de tu presencia, de tu apoyo, Señor, para salir adelante y hacer tu voluntad divina, aún con todos tus problemas en esta vida. Forjando un carácter para el cual hemos sido llamados a ser como Cristo. Ser parte del pueblo de Dios. Ser hijos de Dios. Por lo tanto, el día de hoy, que en tu corazón existe ese deseo de vivir la vida conforme a Cristo,
Para ello el Señor nos ha dado los elementos, los medios necesarios, como su palabra, la oración, la alabanza, el compañerismo como pueblo de Dios. Y cuando nos presentemos delante de Él en este culto de acción de gracias, verdaderamente vengamos con el corazón en la mano, diciéndole: Señor, gracias por tan hermosa salvación. Y para concluir, usted vaya a la palabra ahí en la carta de Hebreos capítulo 10, versículo 36. Se lo estoy leyendo en una versión diferente, más entendible a los tiempos de hoy, pero usted véalo ahí en su versión. Ustedes necesitan mantenerse firmes, dice la palabra, permaneciendo en el plan de Dios para poder estar ahí cuando tenga lugar la plenitud prometida. ¿Estás dispuesto a caminar para cuando Cristo venga? De tal manera que tu vida el día de hoy se esté preparando, se esté fortaleciendo, hasta llegar a ser como el varón perfecto, Cristo Jesús, y hacer las cosas a la manera como Él las ha hecho. No se te olvide, Dios tiene un propósito para tu vida detrás de cada problema, de cada situación difícil. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento. Señor y Dios Padre, permite que tu palabra expuesta, Señor, nos dé la sabiduría, el entendimiento, pero lo más importante, Señor, quebrante nuestro corazón, nuestra mente, todo nuestro ser, con el propósito de hacer tu voluntad, obedeciéndote con fidelidad, con lealtad, Señor, con esperanza, Señor, de la vida eterna, con la esperanza, Señor, de verte cara a cara, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por la palabra expuesta en esta hora y vamos a cantar el himno número 534, Yo quiero ser cual mi Jesús. Himno número 534.
Continuamos, hermanos, con una participación especial. Salmo 150. Exhortación a alabar a Dios con instrumentos de música. Aleluya. Alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Le pedimos a nuestro pastor paz y nos con la bendición apostólica de esta hora. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor y Dios Padre, te damos gracias por habernos hecho parte de tu pueblo. Cuando no lo merecíamos, Señor, tú nos llamaste a ser tu pueblo. Ayúdanos, Señor, haciéndolo conforme a tu voluntad. Verdaderamente dar testimonio de ser hijos de Dios. Un pueblo agradecido, un pueblo enamorado de ti, Señor, un pueblo que dé testimonio de que estás con nosotros. Y así, Señor, en nuestros hogares quédate. También clamamos, Señor, por tus bendiciones ahí, guardándonos de todo mal, dándonos el pan de cada día, sanándonos, protegiéndonos, bendiciendo el fruto de nuestras manos, los negocios, Señor, porque muchas veces reconocemos que son nuestra prioridad y nos llevan en nuestra confusión, Señor, a no obedecerte. Ayúdanos a cambiar ese orden, Señor, sabiendo que tú proveerás, que tú guardarás, que tú sostendrás para dar testimonio que estás con nosotros. Y Señor, quédate en nuestros hogares, bendiciéndolos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Y ahora, mis queridos hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión de su Santo Espíritu, sean con todos vosotros y vuestras familias. El Señor los tenga en paz. Amén. Con esta misma actitud de adoración, hermanos, escuchemos nuestra doxología con el himno 450. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando tu redor está, dándote abrigo por doquier. Amén. Dios te bendiga, protección te dé,
Damos gracias a Dios, hermanos, por el culto de esta mañana y asimismo nos vamos a despedir con el posludio a cargo de nuestro hermano Ángelo, esperando que Dios dé bendición en esta nueva semana que inicia. Dios les bendiga, hermanos.